Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. En nuestra última clase nosotros habíamos ingresado a desarrollar el estudio de los efectos de las obligaciones y veíamos que los efectos de las obligaciones se van a estudiar desde dos perspectivas o desde dos puntos de vista, ¿no? Desde su cumplimiento y desde su incumplimiento. Nosotros hemos empezado con el desarrollo de la temática del cumplimiento de la obligación, el denominado pago, ¿no? Que viene de pacare, como habíamos dicho, que significa satisfacer o pacificar, aplacar. Entonces nosotros decíamos que el pago es una convención por la cual el deudor ejecuta una prestación mientras que el acreedor la recibe, ¿no? Pero también veíamos que no solo es el deudor y no solo son el deudor y el acreedor los que forman parte de de esta relación jurídica, digámoslo así, ¿no? No son solo el deudor y el acreedor los que podrían verse involucrados en el cumplimiento de la obligación, ¿verdad? Hemos visto que pueden ser terceras personas las que cumplan con la obligación. Entonces, nosotros hemos visto que a las personas del pago, se las denomina solvens y accipiens. Nosotros hemos desarrollado entonces el concepto de lo que es el pago. Hemos revisado también la naturaleza jurídica del pago y veíamos que hay diferentes teorías sobre este instituto jurídico tan importante, ¿no? Algunos nos decían que estábamos ante un acto jurídico, otros ante un hecho jurídico, estaríamos ante un acto debido para otros. Entonces, nosotros hemos podido ver que estas teorías no abarcan a cabalidad los, no abarcan a cabalidad lo que implica el pago. De esta manera, nosotros ya hemos estudiado la estructura del pago, hemos visto que tiene ciertos elementos esenciales, también elementos que le dan validez, ¿no? Cuando nosotros analizábamos los elementos específicos, veíamos que el pago requiere de una deuda que exista, una deuda preexistente, la intervención del solvens y del accipiens, así como el denominado principio de exactitud, ¿no? Y nosotros decíamos que no hay pago cuando cuando se, no hay pago cuando uno entrega una prestación que no cumpla con esos principios de integridad y de identidad, ¿no? Entonces, una persona, eh, o bueno, una prestación, una obligación se va a considerar cumplida siempre y cuando la prestación sea exactamente igual a lo que se ha comprometido el deudor, ¿no? Entonces, solo de esa manera nosotros estaremos ante un pago. Nosotros además, estimados estudiantes, hemos visto que en el pago debe existir cierta diligencia por parte del deudor, ¿no? Y esa diligencia es la de un bonus pater familias. Veíamos algunas reglas también sobre el objeto del cumplimiento, ¿no? Veíamos qué implica el pago en las relaciones de dar. En las relaciones de dar también implica el hecho de conservar la cosa. Cuando son cosas genéricas, uno se libera entregando cosas de calidad media, decíamos. Y en las obligaciones de hacer, el cumplimiento es personal, salvo pacto contrario, ¿no? En caso de las obligaciones de no hacer, también hacíamos algunas consideraciones y manifestábamos que estas deben cumplirse desde que nace el contrato, ¿no? Finalmente, nosotros hemos desarrollado en nuestra anterior clase los efectos liberatorios del pago, ¿no? Y decíamos que paga el que hizo lo que prometió hacer. Entonces, el pago, o entre comillas, el pago que no corresponda con lo pactado, no es liberatorio, por lo que constituiría en sí un incumplimiento, ¿no? Si yo me he comprometido a entregar una casa a una persona y bueno, le entrego todo menos una habitación, entonces estaremos ante un incumplimiento, ¿no? Si yo me he obligado a pagarle a Soledad esos $10,000 que me prestó alguna vez y yo le pago
y yo le pago $9,999, estaré incumpliendo la obligación, ¿no ve? ¿Por qué? Porque debe cumplirse con sus principios de identidad e integridad. Decíamos entonces que el acreedor puede rechazar el cumplimiento parcial, a menos que se haya pactado otra forma o la ley o los usos lo permitan. El deudor no se libera ofreciendo una prestación diversa a la debida. La prestación diversa a la debida, que, bueno, ha sido llamada la dación en pago, es posible solo cuando el acreedor lo consienta, ¿verdad? Solo cuando el acreedor acepte que se le entregue otra prestación o que se cumpla con otra prestación diferente a la debida, es cuando va a existir efectos liberatorios para el deudor, ¿no? Entonces, si yo le digo, Cristal, te debía $2,000, pero te voy a dar este televisor de no sé cuántas pulgadas y me libero, ¿no? Y te lo entrego. No, yo no me liberaré de esa prestación hasta que Cristal acepte aquello, ¿no? Si Cristal me dice, bueno, ni modo, ¿no? Al mal pagador, aunque piedras, entonces, bueno, en esas circunstancias, bueno, aceptará y, bueno, tendré esos efectos liberatorios, ¿verdad? Si se cede un crédito, decíamos, entre las otras reglas del pago, si se cede un crédito, la obligación se extingue con el cobro del mismo, salvo la voluntad de las partes. Nosotros decíamos que un acreedor puede ceder a otra persona su crédito, ¿no? Puede ceder su crédito. Por ejemplo, yo le debo dinero a Soledad y Soledad le debe dinero a Cristal. Entonces, Soledad puede decirle, Cristal, te debo dinero, pero lamentablemente no tengo liquidez. Entonces, te voy a entregar este crédito, que mi deudor te pague a ti, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, no significa que la obligación se ha extinguido, ¿no? No significa que la obligación ha quedado sin efecto, sino que yo como deudor tengo una nueva acreedora que va a ser Cristal y voy a tener que cumplir con la obligación. Y la obligación se va a extinguir no en el momento en que Soledad le ha cedido a Cristal ese crédito, sino el momento en que yo le pague a Cristal la obligación que tenía con Soledad originariamente, ¿no? El deudor que no pueda pagar de la forma pactada puede pagar también de forma distinta, sí, pero únicamente mediante una autorización judicial. Eso lo establece el artículo 309. Eso puede darse únicamente en el caso de que no se pueda pagar de la forma pactada, ¿no? Puede darse entonces únicamente en aquellas circunstancias. Si yo me he comprometido a entregar eh, un, ¿qué diríamos? Si yo me he comprometido a entregar una casa, posteriormente se ha dado un deslizamiento, entonces yo podré ofrecerme, ¿no? Podré ofrecer pagar en dinero esa prestación, pero bueno, con autorización del juez. Esto no es aplicable a prestaciones de no hacer, ya lo habíamos dicho. A ver, ahora analicemos algunos elementos accidentales del pago, ¿no? Es importante que nosotros conozcamos el lugar y el tiempo de la obligación. Esto va a ayudarnos a determinar quién es la autoridad competente en caso de que existan controversias también, ¿no? Si es que existen controversias, si es que existen conflictos en mérito a una obligación, entonces nosotros tenemos que saber cuál es el lugar y cuál es el tiempo de la obligación. El artículo 310 de nuestro Código Civil establece que la obligación tiene que cumplirse en el lugar convenido, ¿no? El deudor y el acreedor se ponen de acuerdo para que la obligación se cumpla en un determinado lugar. Y esto pasa constantemente, ¿no? Ustedes lo han vivido, ustedes se han puesto de acuerdo alguna vez para prestar unos apuntes, por ejemplo, ¿no? Ese es un contrato, ese es un contrato en el cual ustedes, por ejemplo, se ponen de acuerdo, ¿no? Y dicen, a ver, te voy a prestar mis apuntes, pero, ¿sabes qué? Yo no voy a ir hasta la universidad, vas a tener que venir tú a mi casa para que yo te entregue eso. Y después me devuelves mis apuntes, ¿no? Entonces estamos ante un préstamo ahí. En caso de una obligación de dar, se cumple en el lugar donde la cosa existía al nacer la obligación, ¿no?
Esta es otra regla, ¿no? En primer lugar es en el lugar convenido, pero ya si es a falta de esto, la norma también regula el lugar en el que se debe cumplir la obligación. Si es que hablamos de prestaciones de dar, entonces decíamos que se cumple en el lugar donde existía la cosa al nacer la obligación. Si yo, por ejemplo, he vendido un televisor, supongamos, entonces nos hemos puesto de acuerdo, entonces el lugar en el que se tiene que cumplir esa obligación es el lugar en el que se encontraba ese televisor, el momento en que nosotros nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Para el momento en el que nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? El lugar es el lugar en el que se encontraba la cosa en ese instante. A ver, en caso de sumas de dinero es en el domicilio del acreedor, ¿no? En el domicilio del acreedor se tienen que cumplir aquellas prestaciones que impliquen sumas de dinero. El deudor puede cumplir también en su domicilio, pero para esto tendrá que dar previo aviso y en caso que el acreedor haya cambiado de domicilio. Solo cuando el acreedor haya cambiado de domicilio, entonces el deudor podrá decirle, sabes qué, voy a cumplirte en mi domicilio porque tú ya cambiaste de domicilio, entonces tendrá que avisarle también, según lo establecido en nuestra normativa, ¿no? En el resto de casos, se tiene que cumplir en el domicilio del deudor, ¿ya? En todo el resto de prestaciones, tienen que cumplirse entonces en el domicilio del deudor. Prestaciones de no hacer, por ejemplo, ¿no? Prestaciones de no hacer como no realizar construcciones, o mejor dicho, no plantar ciertos árboles de talla alta, talla media o talla baja, ¿no? De tallo, mejor dicho, tallo alto, medio, bajo. Entonces, esto se va a cumplir en el domicilio del deudor. No puede ser así en otro lado. Eh, Continuemos entonces con el tiempo de la obligación. Ya hemos visto entonces que según se trate de ciertos tipos de obligaciones, la obligación va a llegar a ser pagadera, ¿no? En el caso de las prestaciones de dar dinero son pagaderas, es decir, tiene que cumplirse en el domicilio del acreedor, como habíamos dicho. El tiempo de la obligación. Cuando no hay tiempo convenido, el acreedor puede exigir inmediatamente el cumplimiento de la obligación, exceptuando la naturaleza de la prestación, ¿no? Que haga necesaria o necesario un plazo establecido por las partes. A ver, un plazo que puede ser establecido por las partes. A ver, ¿a qué vamos? Vamos con algún ejemplo, ¿no? Eh, si bien el acreedor puede exigir inmediatamente el cumplimiento de la obligación, hay ciertas prestaciones que por su naturaleza no permiten ser exigidas en el mismo instante, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo le digo a Soledad o si le digo a Liliana, Liliana, yo te voy a entregar 50 pares de zapatos que voy a fabricar. Entonces, sería absurdo en esas circunstancias que ella me exija inmediatamente el cumplimiento de la obligación, ¿no? Cuando claramente he establecido que voy a fabricar esos zapatos. Entonces, la naturaleza de la prestación muchas veces puede hacer necesario un plazo que va a ser establecido por las partes o también por el juez, ¿no? En caso que las partes no se puedan poner de acuerdo. Término, estimados estudiantes, es el momento del tiempo en el que el negocio adquiere o pierde eficacia. Esto es un concepto técnico, ¿no? No es lo mismo hablar de un plazo que hablar del término. Nosotros hablamos del plazo cuando nos referimos al tiempo intermedio que acontece hasta el último día, ¿no? Y el término va a ser justamente ese día fatal en el que va a adquirir o perder eficacia un determinado negocio jurídico, ¿no ve? Cristal se ha comprometido a pagarme dentro de 3 meses. Entonces, los 3 meses va a ser el plazo fijado, pero el término va a ser el último día, ¿no? El último día. Ahora, es importante que nosotros tomemos en cuenta esto, ¿no? El término es potestativo en caso de no establecerse por el deudor o el acreedor. Mejor dicho, el término potestativo, cuando no se establece por el deudor o el acreedor, va a ser fijado por la autoridad judicial, ¿no? La autoridad judicial va a establecer si es que efectivamente
ha habido mora o ha habido incumplimiento en una determinada prestación. Y tengan por seguro que van a encontrar algunos de estos casos en los que muchas veces las personas no se ponen un plazo, ¿no? Entonces, cuando hay un término potestativo es decir, que pueda ser determinado por el deudor o por el acreedor y aún así no ha sido establecido por ellos, el juez va a ser el que decida. ¿A qué nos referimos con esto? ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces se da la potestad a una de las partes para que ella decida el tiempo en el que se va a cumplir la obligación. Por ejemplo, yo le digo, Natalie, a ver, toma este dinero, págame en cuanto puedas dentro de los siguientes, no, págame en cuanto puedas, ¿no? Entonces ahí habrá un término potestativo, pero va a depender del deudor, ¿no? Va a depender de ella que es deudora. Puede ser que ella no lo establezca, ¿no? Puede ser que ella no lo establezca, entonces en ese caso yo tendré que acudir ante un juez para que el juez sea la autoridad que lo determine, ¿no ve? O le digo a Cristal, Cristal, toma qué sé yo, te presto este libro. No te preocupes, yo ya te voy a estar pidiendo en cualquier momento, ¿no? Y no lo hago y ella quiere devolver ese libro porque puede deteriorarse, etcétera. Entonces, en estas circunstancias, también el juez podrá determinar cuál va a ser el término. Se presume que el término se haya fijado a favor del deudor. Esa es una regla, ¿ya? Es decir, que el acreedor no puede negar el cumplimiento que el deudor quiera hacer antes del término. Sin embargo, puede acordarse lo contrario. El término, y esto no se olviden, siempre, o bueno, la regla es que el término se va a hallar siempre a favor del deudor, ¿ya? ¿Qué significa esto? El deudor puede cumplir en cualquier momento antes del plazo fijado, ¿no? Por ejemplo, le presto dinero a Natalie y ella me dice, ya, te voy a pagar dentro de 3 meses. El hecho de que ella me diga que me va a pagar dentro de 3 meses no significa que ella no me pueda pagar dentro de esos 3 meses, antes de que se cumplan esos 3 meses, ¿no? Ella tal vez tiene liquidez y quiere liberarse de la obligación. Entonces, a eso nos referimos que el término se haya fijado a favor del deudor. El deudor puede cumplir antes. Yo no me puedo negar a recibirle, pero puede suceder que se acuerde lo contrario, ¿no? Que yo le diga, está bien, van a ser 3 meses, pero no me vas a pagar antes de esos 3 meses, porque yo requiero que ese dinero dentro de los 3 meses y tal vez me lo gasto si me pagas antes, ¿no ve? Entonces hay circunstancias que hacen que las personas se pongan de acuerdo para que así sea, ¿no? Para que así sea. Eh, Esto se da, por ejemplo, en los depósitos a plazo fijo, en los bancos, ¿no? También, o sea, se acuerda en estos casos que el deudor va a cumplir necesariamente después de cierto tiempo, ¿no? De un plazo establecido le dan para que se pueda devolver ese dinero depositado, ¿no ve? No, no implica que en cualquier momento se le pueda exigir también, previo a lo acordado. El acreedor no puede exigir el cumplimiento antes del término, entonces, ¿no? A menos que el tiempo se fije a su favor. Puede acordarse que el acreedor cobre antes, ¿ya? Puede acordarse que el acreedor cobre antes, pero para esto tiene que haber un acuerdo específico entre el deudor y el acreedor. Entonces, el acreedor podrá realizar solo en esas circunstancias el cobro de la obligación antes del término, ¿no? Si en un contrato entonces se pone el término corre a favor del acreedor, significará que el acreedor puede cobrar en cualquier instante más allá del que el término se haya fijado dentro de 3 meses, digamos. Se fija un plazo de 3 meses para que el deudor cumpla. Sin embargo, el acreedor podrá exigir en cualquier instante, ¿no? Hay una regla igual que vamos a ver en un instante que es muy importante. A ver, antes de eso veamos la penúltima línea de nuestro material que nos dice lo siguiente. El deudor que pague antes del término no puede repetir lo pagado, a menos que haya desconocido la existencia del término y solo en la medida del enriquecimiento del acreedor por el pago anticipado.
Entonces, ¿qué significa esto? Que el deudor que ha pagado antes del tiempo no puede exigir que se le devuelva ese dinero, ¿no ve? Porque ya ha cumplido. La única forma en la que podría exigir la devolución es cuando desconocía ese término, en primer lugar, o sea, tienen que darse dos requisitos, ¿no? Y solo puede exigir en la medida en que esto ha enriquecido al, eh, al acreedor, ¿no? Porque nadie puede enriquecerse a costa de otro. Finalmente, esto es importante, ¿ya? Y esto no se van a olvidar nunca. Muchas veces, bueno, nosotros ya sabemos la regla, ¿no? De que el término se haya fijado a favor del deudor. Pero ¿qué pasa si nuestro deudor se vuelve insolvente o disminuye las garantías, ¿no? ¿A qué vamos con esto? Cristal me debe $10,000. Yo sé que ella tiene casas, tiene autos, entonces no me hago problema el momento en que le presto el dinero, ¿verdad? Pero puede suceder que ella empiece a vender todo, ¿no? Ella empieza a vender todo, a regalar todo y, y bueno, yo veo que corre riesgo también mi patrimonio, ¿no? Porque parte de mi patrimonio es ese crédito. Entonces, en esas circunstancias, el deudor no se va a beneficiar con el término, ¿ya? No se olviden de eso nunca. Porque muchas veces uno dice, no, 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 falta para que yo te pague, entonces no me molestes, ¿no? Pero si tú ves que tu deudor efectivamente se está haciendo insolvente, se hace insolvente, no puedes esperar a que pase el término. O puede ser que el mismo deudor disminuya las garantías, dice, ¿no? Puede ser que, que el deudor, a ver, puede suceder que el deudor, por ejemplo, tenga una prenda sin desplazamiento, pero esté eh, deteriorándola en exceso, dándole un mal uso a esa prenda sin desplazamiento, eh, restándole valor, ¿no? Restándole valor a la garantía. Entonces, en estas circunstancias, no podrá beneficiarse con el término. Veamos entonces algunos aspectos más. Otro de los elementos accidentales de la obligación, otro de los aspectos que vamos a analizar, es el de la aplicación de los pagos previsto por los artículos 316 al 318 y también denominado imputación de pago, ¿no? Y este comprende el conjunto de reglas que definen a cuál de varias obligaciones habrá de aplicarse el pago que satisface el deudor. ¿Qué pasa si yo tengo tres deudas con Cristal? Yo le debo tengo tres créditos, bueno, ella tiene tres créditos a su favor conmigo, ¿no? Por montos de dinero. Y yo le pago, digamos, $100. Tengo una deuda en la que le debo $10,000, tengo otra en la que le debo $500, tengo otra en la que le debo $1,000. Y yo, bueno, le digo, toma Cristal, te pagaré $100. ¿A dónde va esos $100? Esa es la finalidad de la imputación de pagos, ¿ya? Y vamos a ver entonces algunos aspectos. Supone la existencia de varias obligaciones cuyo objeto es de la misma índole que vincula a las mismas personas que invisten la calidad de acreedor y deudor. Se darán cuenta que para aplicar la imputación de pagos o aplicación de pagos es necesario que se trate de los mismos sujetos de la relación, ¿no? Tiene que ser el mismo deudor y el mismo acreedor que tengan varias deudas o varios créditos en el caso del acreedor, ¿no? Pero tienen que tratarse de obligaciones que tengan el mismo objeto también. No se podrá entonces aplicar una imputación de pagos cuando son obligaciones de objeto distinto. Por ejemplo, si Cristal me debe un televisor y me debe $10,000, no se va a aplicar estas reglas de la imputación de pagos. ¿Por qué? Porque el objeto es diferente, ¿no? Y ella me paga $100, es obvio. Entonces, en ese caso que se está destinando ese pago a una de las deudas, que es justamente aquella por la cual me debe un monto de dinero, ¿no? No vamos a darlo como parte del televisor, no, no, no tendría sentido. El deudor, entonces, para empezar, el deudor puede declarar cuál quiere satisfacer. Tiene esa facultad, ¿ya? Él puede decir, bueno, Cristal, te estoy dando estos $100 para la deuda de $10,000 que tengo contigo, ¿no ve? Entonces, esa es la primera facultad que tiene el deudor. Pero si el deudor no lo declara,
El pago se va a imputar de la siguiente manera. Estas son las reglas que se aplican en la imputación de pago. En primer lugar, a la deuda vencida, ¿no? Si es que el deudor no ha dicho cuál obligación está cumpliendo, entonces tenemos que ver de esas tres obligaciones, en el ejemplo que estoy dando, de esas tres obligaciones, cuál de estas tres está vencida, ¿no? Puede ser que las tres estén vencidas. Entonces, ¿qué hacemos? Si hay varias deudas vencidas, tenemos que ver la menos garantizada. La menos garantizada es la que se va a pagar. Por ahí una tiene hipoteca, por ahí la otra tiene garantía personal y la otra no tiene ninguna garantía, ¿no? Entonces se va a aplicar a la menos garantizada ese pago que se está realizando. Pero ¿qué pasa si todas tienen, por ejemplo, la hipoteca de una misma casa, tienen la misma garantía? O las tres no tienen ninguna garantía, ¿no? Si están igual de garantizadas, entonces se va a imputar el pago a la deuda más onerosa, es decir, aquella que tenga una mayor cuantía, ¿no? Aquella de mayor cuantía. Entonces, en el ejemplo, tenemos tres deudas, ¿no? Una de 10,000, una de 500 y una de $1,000. Entonces, ¿a cuál se va ese pago? Obviamente, a la de $10,000, ¿no? Pero, ¿qué pasa si son igual de onerosas? Tenemos tres obligaciones que son las tres de $500. Las tres están vencidas, es decir, las tres ya las tenía que cumplir. Las tres están igual de garantizadas, es decir, no tienen ninguna garantía. Y las tres son de $500. Entonces, ¿qué hacemos? En caso de deudas iguales, se va a imputar proporcionalmente a cada una. Entonces tenemos las tres deudas de $500 y yo supongamos hago el pago de, no sé, $300, entonces a cada una se va a imputar $100 de ese pago. ¿A ver? Se va a imputar proporcionalmente. Cuando hay deudas con intereses, el deudor no puede imputar el pago al capital, con preferencia a los intereses y gastos sin consentimiento del acreedor. Eso es un aspecto que tampoco deben olvidar, ¿ya? El deudor, entonces, la única forma en la cual pueda decirle estoy pagando capital y no intereses eh, es si el acreedor se lo acepta, ¿no? El acreedor tiene que aceptar que se está pagando directamente al capital. Si no acepta el acreedor, se supone que el pago se va a realizar a los intereses, ¿ya? No se olviden tampoco de eso. El pago hecho al capital y a los intereses sin observación del acreedor se imputa en un quinto al capital y el saldo a los intereses, ¿no? El pago, yo realizo un pago, por ejemplo, le digo, esto va a capital e intereses, ¿no? A Natalie, por ejemplo. Te estoy pagando $100, esto va a capital e intereses. Y ella no observa y no me dice, no, 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 esto tiene que ir solo a intereses, ¿no? Si ella no lo observa, entonces la forma de imputar es la siguiente. Un quinto va al capital, como habíamos dicho, entonces de estos $100, $20 van al capital y el saldo va a los intereses, $80 se van para los intereses, ¿no? No se olviden entonces de estas reglas, de la imputación de pagos. A ver, hablemos del recibo con imputación, ¿no? El deudor que acepta un recibo por el cual el acreedor ha imputado a una de las deudas no puede reclamar otra imputación a menos que haya existido dolo o sorpresa. Entonces, si una persona ya, si el, a ver, si el acreedor le ha brindado recibo al deudor en el que se establece que es para una sola de las deudas que el acreedor ha decidido, entonces el deudor no podrá decir, no, yo no sabía, no. Si ha recibido esto, el deudor, entonces tendrá que aceptar esa imputación que se ha realizado. Podría reclamar otra imputación, pero solo cuando ha existido dolo, ¿no? Cuando han existido engaños, maquinaciones que le han hecho incurrir en error. Solo de esa manera el deudor podría reclamar y decir, no, 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 en realidad yo no quería pagar esta deuda, yo quería pagar esta otra, ¿no?
Entonces, aspectos que tenemos que considerar. Para aquella imputación de pagos, entonces, tienen que cumplirse ciertos requisitos. En primer lugar, tienen que haber varias obligaciones pendientes susceptibles de pago. Si hay una sola, no hay problema, ¿no ve? Porque, bueno, uno ya va a saber que se está cumpliendo esa obligación y no habrá ningún conflicto. En segundo lugar, las obligaciones tienen que vincular al mismo deudor con un solo acreedor, es decir, tiene que tratarse del mismo deudor y el mismo acreedor. Porque si fueran diferentes, no tiene sentido tampoco realizar esta imputación de pagos, ¿verdad? Si son dos acreedores diferentes y yo le pago a uno, se supone que le estoy pagando de la deuda que tengo con él. No puedo decir, ah, no era para pagarle a mi otro acreedor, ¿verdad? No tiene sentido. Incurriríamos entonces en algo ilógico. En tercer lugar, todas las obligaciones deben tener prestaciones de la misma naturaleza. De otro modo, no habría duda sobre la aplicación del pago a una u otra deuda, ¿no? Si yo te debo, reitero, un mueble y te debo $100 y te pago $20, no es que estoy cumpliendo parte del mueble, ¿no? No tiene sentido. Ahí existe otra contradicción. Entonces, tiene que tratarse de obligaciones que tengan el mismo objeto. El pago tiene que ser satisfecho. El pago satisfecho, mejor dicho, tiene que ser insuficiente para cubrir todas las deudas, para que se aplique la imputación de pagos. ¿Por qué? Porque si alcanzara para todas las obligaciones, entonces no habría problema, ¿no? No sería necesario decir, hay que ponerle a este cierto porcentaje. No tiene sentido. Si alcanzara, no sería necesario entonces imputar el pago a una u otra deuda, ¿verdad? Ya vamos concluyendo entonces con los gastos de la obligación y el recibo de pago. Los gastos de la obligación, estimados estudiantes, siempre van a correr a cargo del deudor. Es el deudor el que tiene que realizar todos esos gastos. Los gastos del pago se refiere a una expresión que comprende todos los costos y expensas, tanto materiales como jurídicos, que llegue a ocasionar la ejecución de la prestación hasta su momento final. Entonces, cuando nosotros hablamos del, de los gastos de la obligación, nos vamos a referir a los costos del embalaje, del acarreo, del almacenamiento, vigilancia, impuestos, gravámenes. Entonces el deudor no podrá decirte, toma, te estoy trayendo tu televisor, pero pucha, del pasajito van a ser 30 pesitos. No ve. No existe esa posibilidad porque las leyes, las reglas son claras. El deudor corre con estos gastos, ¿ya? Eh, Existen también algunas reglas peculiares que ustedes las van a estudiar ya en derecho de obligaciones, ¿no? A cargo de quién corren ciertos gastos específicos. Por ejemplo, en la compra-venta, quién tendrá que realizar algunos gastos sobre, qué sé yo, impuestos, etcétera. Eso ya lo revisarán en la materia de contratos específicamente, ¿no? Eh, bueno, otro de los efectos que puede darse o otros elementos que se dan en el momento del pago son aquellos que conciernen al recibo de pago, ¿no? El recibo de pago es una constancia escrita que emana del acreedor de haber recibido el pago. Es decir, mediante un documento, el acreedor está manifestando que ha recibido el pago y puede otorgarse por instrumento público o privado, ¿no? Puede ser notariado, así como puede ser un documento entre privados que solo surta efectos entre las partes. Implica un reconocimiento, entonces, un reconocimiento extintivo de la obligación. Y quien lo otorga tiene que ser capaz, ¿no? Tiene que tener capacidad jurídica y también, bueno, capacidad jurídica la tenemos todos, ya saben, pero tiene que tener capacidad de obrar, de decidir, de decidir sobre sus negocios jurídicos, ¿no? Es un derecho del deudor el recibo, ya que es la constancia del cumplimiento. Mediante el recibo, entonces, el deudor va a poder verse liberado también de las prestaciones, va a tener una constancia de que sea liberado de la obligación. Si no tuviera el recibo, el deudor podría verse constreñido, podría verse
atacado en su patrimonio por el acreedor en cualquier instante, ¿no? Porque no tendría esa constancia de que se ha cumplido la obligación. En caso de haber pagado toda la deuda, el deudor no solo tiene derecho al recibo, sino también tiene derecho a que se le devuelva el título de la obligación en el que conste el pago realizado. ¿Ya? Si hemos firmado un contrato de préstamo, entonces tenemos y hemos pagado el mismo, tenemos derecho a que se nos entregue ese documento con la constancia de que se ha cumplido el mismo, ¿no? Que se ha cumplido la obligación contenida en el mismo. Si el acreedor tiene más derechos, el deudor puede pedir un recibo y la anotación del pago en el título. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos, tenemos nuestro contrato de alquiler, ¿no ve? Nuestro contrato de alquiler, yo como deudor de ese monto de dinero, sé que le voy a deber todavía de aquí de 6 meses más, digamos, de alquiler, ¿no? Del pago del canon de arrendamiento a mi arrendador o arrendadora. Entonces, lo que puedo exigir yo, lo que puedo pedir es un recibo, para empezar, sobre ese monto de dinero que estoy pagando. Y en segundo lugar, que se anote en el título, es decir, en el contrato, eh, qué se está pagando, cuánto se está pagando. ¿No ve? Hay algunas presunciones inherentes al recibo, ¿ya? El recibo dado por intereses u otras prestaciones periódicas hace presumir el pago de las prestaciones similares en periodos anteriores. Esa es una regla muy, muy importante. Si yo, por ejemplo, si Gabriela me está alquilando un cuarto, por ejemplo, y me está dando un recibo por este mes de pago, para la ley se presume que en realidad yo ya le he pagado todos los pagos periódicos anteriores. ¿Me entienden? Es decir, supongamos que tenemos un contrato de alquiler de un año. Ya han pasado 6 meses. Gabriela me ha dado el recibo de alquiler del sexto mes. ¿No ve? Me ha dado el recibo de alquiler del sexto mes. Si ella me otorga el recibo de alquiler del sexto mes, esto para la ley hace suponer que se han pagado todos los montos similares del primero al quinto mes. Ahora sí, más claro, es una presunción, ¿no? Es una presunción, es atribuir ciertas consecuencias a determinados hechos. El recibo por el capital hace presumir el pago de los intereses. Esa es otra regla también, ¿ya? Si es que uno tiene recibo por el capital, eh, para la ley, esto implica que también se han pagado los intereses. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes ya saben la famosa regla, ¿no? Que han estudiado en derecho de obligaciones. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿no ve? Entonces, si uno tiene el recibo por la deuda principal, por el capital, los intereses que son accesorios se presumen también pagados. Pero son presunciones juris tantum. Ustedes saben que hay dos tipos de presunciones, ¿no? Presunciones juris et de jure y presunciones juris tantum. Las presunciones juris et de jure no admiten prueba en contrario, pero las presunciones juris tantum sí admiten prueba en contrario. ¿Qué significa? Que estas reglas sí admiten prueba en contrario. El deudor puede probar, bueno, el acreedor podría llegar a probar lo contrario, ¿no? Podría probar que en realidad, si bien Gabriela podría decir, si bien le he recibido del sexto mes, yo puedo probar que no me ha pagado del tercer mes, por ejemplo. ¿No ve? Por eso, a eso se refiere que es una presunción juris tantum, que admite prueba en contrario. El recibo por el capital hace presumir el pago de los intereses. También uno puede probar que en realidad no se han pagado los intereses, ¿no? Pero para esto ya podrá acudir a diferentes medios probatorios. El más idóneo es la prueba documental. Entonces, con otro documento puede probarse que no se ha pagado los intereses o que no se ha pagado prestaciones similares, ¿no? En caso de la pérdida del título, el deudor que ha pagado puede exigir un documento que establezca esto, junto a la extinción de la deuda, ¿no? Si se ha perdido entonces el contrato, el deudor puede exigir que se redacte un documento en el que se establezca que se ha cumplido con esa obligación. Tiene ese derecho también, ¿ya? El pago libera de las garantías y limitaciones sobre la garantía, ¿no? Nosotros ya hemos analizado entonces que el pago es cumplir con lo que uno se ha comprometido.
Y nuevamente, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Todas las garantías, todo lo que garantiza el pago, es decir, todas las hipotecas, las prendas o la anticresis o las garantías personales se extinguen junto al pago porque son accesorias, ¿no? Buscan que se cumpla la obligación, pero si se da el pago de la obligación, la misma se extingue. Entonces, como se extingue la obligación principal, lo accesorio sigue la suerte de lo principal y también se extinguen las hipotecas, también se extingue el anticresis, también se extingue la prenda, también se extingue las garantías personales, ¿no? Es así, Luz Gironda es garante de Cristal en una deuda, ¿no? Cristal le debe a John Bautista $1,000. Luz garantiza que Cristal va a cumplir, es su garante personal. Si Cristal le paga a John Bautista, entonces, ¿qué va a pasar? También la garantía de Luz, que está dando Luz, se extingue, porque es accesoria, ¿no? Entonces, esos son los efectos del pago, estos son algunos elementos accidentales del pago que son muy importantes, no se olviden entonces esto de el tiempo, el lugar de la obligación, la imputación de pagos también, y finalmente las reglas sobre los gastos y sobre el recibo de pago al que tiene derecho el deudor, ¿no? De esta manera hemos podido concluir, muchas gracias a todos ustedes, hemos podido concluir con la temática del cumplimiento de la obligación. En nuestra próxima clase nosotros vamos a desarrollar temas bastante complejos, pues nos va a tocar estudiar otras formas para cumplir la obligación, ¿no? Nosotros vamos a analizar una figura que es la oferta de pago y consignación. ¿Qué pasa si, qué pasa si entra en mora el acreedor, ¿no? Lo normal es que el deudor pueda incurrir en mora. Pero ¿qué pasa si el acreedor no quiere recibir la obligación? ¿Cómo puede liberarse el deudor de esa obligación? ¿Qué pasa si el deudor no tiene liquidez? Es decir, no tiene dinero para pagar sus deudas, pero tiene otros bienes, ¿no? Tiene otros bienes. Puede darse entonces una dación en pago que vamos a analizar. No, sí, no dación en pago, perdón, una cesión de bienes. ¿Qué pasa si, bueno, el deudor y el acreedor deciden que se cumpla la obligación de otra forma, ¿no? Esa es la dación en pago. Entonces vamos a analizar algunos aspectos de derecho concursal también. ¿Qué pasa si un deudor se queda insolvente y decide entregar a todos sus acreedores todos sus bienes, ¿no? Esa es la denominada cesión de bienes. Entonces, ¿cuál es el orden que rige? ¿Qué acreedores concurren primero? ¿Quién es el que organiza todo eso? Entonces, les invito a revisar nuestras infografías sobre esta temática tan importante que se refiere a las otras formas mediante las cuales puede cumplirse la obligación, ¿no? Hasta acá el tema del cumplimiento. Después también ya nos tocará analizar el incumplimiento de la obligación, ¿no? Otro tema que igual es un mundo que les va a servir de mucho el día de mañana cuando ustedes sean abogados. En caso de tener alguna duda, ustedes pueden realizar las consultas que gusten por este medio. También pueden acudir a nuestro foro de consultas. Muchas gracias por su atención.